Hola a todos, bienvenidos a este espacio en donde vamos a estar trabajando el día de hoy con un nuevo curso de Fast API. Ya tenemos varios cursos atrás. Este se quedó como en el intermedio y lo vamos a utilizar para poder dar respuesta a ciertas necesidades de algunos de los cursos en los cuales yo estoy trabajando. Este es el curso del consumo de API utilizando Fast API y utilizando JavaScript. Entonces la idea es que, digamos, creamos a partir de código, vamos a trabajar utilizando Fast API, vamos a crear todo lo que es el backend y después de crear ese backend nos vamos a centrar en construir el frontend. Entonces, la idea es que pues vamos a comenzar y vamos a ir trabajando paso a paso. Entonces, primero, obviamente necesitamos, aquí lo vemos, un espacio muy importante que es la creación de nuestro espacio de trabajo. Entonces, primero aquí PyScore, yo ya tengo Python configurado. Entonces, vamos a abrir una terminal. Esta terminal tiene que ser de PowerShell. Aquí está. Entonces vamos a colocar Python -m bmf, así es como lo vamos a agregar. Este Python bmf lo vamos a cargar aquí en este punto. Ese sería nuestro primer espacio limpio donde vamos a incluir, digamos, todo lo que es la información. ¿Ok? Dentro de nuestras instalaciones, entonces nosotros tenemos que sí o sí comenzar a trabajar con, vamos a abrir aquí vamos a abrir una nueva pestaña de Google Chrome. Entonces aquí está, digamos, esta pestañita. Permítanme, voy a abrirla aquí, listo. Entonces aquí tenemos, dentro de nuestra pestañita, vamos a abrir PyScope G2 Binary. Ahí está. Creo que lo escribí un poquito mal, pero bueno. Esa es una de las instalaciones que nosotros vamos a hacer. Entonces, bueno, pero antes de esto necesitamos activar nuestro entorno virtual. Ese VMF es un entorno virtual. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es abrir nuestro entorno virtual de Python. Vamos a escribir, miren, es simplemente aplicar esta ruta, VMF, script y activate. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, VMF, scripts, activate. A la hora de hacer esto se nos va a activar digamos, el entorno virtual y a partir de aquí ya podemos instalar. Entonces lo primero que vamos a hacer es instalar este PyScope. Aquí nos da una solución propia para poder nosotros, digamos, actualizar Python a la última versión. Yo la tengo desactualizada. Ese Python se encuentra aquí también en los scripts, mírenlo. Aquí está python.exe. Entonces a partir de aquí ya se actualiza Python con sus respectivos scripts. Otra instalación que vamos a hacer es pip install fast API. Eso es importantísimo que lo manejemos. Esa sería nuestra respectiva instalación. Ahí tendríamos nosotros, digamos, como tal, nuestra ejecución, digamos, todo ello. Y ya a partir de aquí, entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es ingresar a hacer un punto git ignore. Ese punto git ignore es súper importante. Entonces vamos a colocar el bmf. Por ahora vamos a colocar este así tal cual como está aquí. Y ya a partir de ahí vamos a ver que esto va a oscurecerse un poquitico a partir de este momento. Entonces nosotros vamos a entrar a la documentación de Fast API. Eso es importante que lo hagamos porque nos va a permitir a nosotros, digamos, poder ver cómo es que deberíamos construir nuestro primer contenido. Yo les recomiendo que construyan esta información para simplemente copien y peguen. Ya nosotros vimos en proyectos pasados cómo es que se utiliza esta instalación. Otra vez la estoy haciendo nuevamente aquí, no hay ningún problema. Entonces aquí vamos a poner main.py de Python y a partir de aquí voy a agregar entonces aquí este contenido que aparece en la primera capa. Aquí lo ven ustedes en el Fast API. Ahí está para la construcción de nuestro entorno inicial y por esto necesitamos
crear esta información tal cual, copiarla. Esto nos va a permitir a nosotros poder obtener la información básica de Python para poderla correr. Ahora, por ahora vamos a escribir FastAPI run main.py, que sería este archivo, y a partir de aquí ya nos va a permitir a nosotros poder ingresar al storage, al localhost. Entonces vamos a entrar aquí al localhost 8000, ahí vamos a entrar y aquí ya nos aparece nuestro hello world, que sería este mismo hello world. Yo pongo acá Yusef, que es mi nombre, entonces yo lo puedo poner y ahí, como vemos, no se actualiza. Necesitamos crear el .dev. Entonces, en vez de run, voy a poner acá dev. Ese sería nuestro espacio de trabajo, que nos va a permitir a nosotros hacer un watch de lo que estamos haciendo. Entonces aquí, por ejemplo, está Yusef. Si yo lo cambio a hello world, ahí está. Y como ven, a la hora de actualizarlo ya me puede actualizar. Entonces el ROM es para poder cargarlo una sola vez y el dev sería para poderlo cargar muchas más veces. Entonces, la idea es que nosotros trabajemos directamente con nuestro espacio de trabajo. Asimismo, este espacio de trabajo nos va a permitir a nosotros poder utilizar las herramientas directamente de Python. Entonces, frente a las cosas que nosotros tenemos que hacer sí o sí, entonces tendríamos que implementar, como vamos a manejar JavaScript. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es obviamente crear un entorno virtual de render. Ese entorno virtual de render nos va a permitir a nosotros, aquí vamos a colocar render.com. Este yo lo voy a crear solamente por este espacio de este video. Tal pronto termine, lo voy a poder hacer. Aquí ya me conecté, ya me di de alta, ya me vinculé, y la idea es crear acá con PostgreSQL nuestro entorno virtual. Aquí ustedes le van a poner el nombre, digamos en este caso, entonces sería prueba online, el nombre de la base de datos, entonces database número 1, bueno, ustedes le ponen allí el user número 1, la región se la vamos a dejar ahí, este datalog también lo vamos a dejar ahí. Yo les pongo acá gratuito y aquí miren que cambia a 30 días, dice que expira en 30 días esta instancia. 30 días es suficiente para poder nosotros trabajar, no hay ningún problema, y se podría crear nuestra base de datos. Yo ya tengo una base de datos completamente creada, entonces por eso no la voy a ingresar. Inclusive tengo Redis, que son unas pruebas que ya se realizaron para poder manejar caché y poder manejar otras cosas. Y aquí yo ya tengo FastAPI conectado, ya tengo disponible para poderlo conectar. A mí me interesa esta conexión que se encuentra acá en la parte superior, que se llama external, mírenla, esta conexión llamada external. Muy bien, esta conexión va a ser muy importante nosotros trabajarla. Una cosa que también va a ser muy importante que nosotros integremos aquí, esto es más que todo para poder utilizar directamente cores y darle el espacio disponible para poder consumir JavaScript. Entonces eso está también en FastAPI, ahí está directamente, y lo vamos a descargar de middleware. Aquí lo vemos y se llama cores, mírenlo. Aquí le damos import y el middleware se llama cores middleware. Ahí simplemente ustedes escriben middleware cores y ahí aparece nuestro cores middleware, que es el que vamos a utilizar. Muy bien, ese cores middleware entonces se va a configurar después del FastAPI, porque es que este FastAPI va a llamar esta clase, que es la clase principal para poder trabajar directamente con FastAPI. Entonces aquí yo voy a colocar, por ejemplo, el app, ahí está, .add, que sería lo que vamos a nosotros a incluir, y aquí nos aparecería nuestro middleware. Ese sería la función a la cual nosotros nos vamos a apuntar. Entonces, uno de los primeros parámetros que aparece es este cores middleware que aparece en la parte superior, y ya a partir de aquí entonces corren 4 elementos más. Ahí nosotros los vamos a ver, que son los keywords, o digamos unos parámetros adicionales. Entonces entre ellos está el allow, entonces se llama origins. Y entonces, bueno, para no estar escribiéndolo varias veces, voy a crear aquí una variable llamada origins. Es decir, se puede montar, no hay ningún problema.
Y esta variable origins, aquí la tenemos. Entonces vamos a abrir aquí, bueno, yo busco acá cuáles son en mi teclado, aquí muy bien. Vamos a llamar un asterisco. Eso quiere decir todos, aquí está todos. Esto es un error que estoy montando aquí, pero porque estoy trabajando en local, se va a definir. Pero pilas con esto, hay que colocar aquí las IPs a las cuales voy a apuntar directamente, digamos, lo que yo necesite. Entonces aquí simplemente voy a duplicar esto varias veces. Listo, son más o menos 4 veces. Uno de ellos son los origins, otros son los credentials. Ahí está los credentials. Este le va a poner simplemente true. Ahí está. El otro se va a llamar methods. Methods. Este es. Y a partir de aquí, entonces, otra vez origins para poder decirle, no, es este que aparece aquí en la parte superior. Y por último, entonces nos aparecerían los headers. Headers, aquí está. Y le vamos a poner origins. Y ahí ya tendríamos nosotros nuestra configuración del middleware. Entonces es importante tener en claro que es el add middleware después de la app, ese sí es indiscutible, y a partir de aquí aparece allow origins, allow credentials, allow methods y allow headers. Esos son los métodos, todos los métodos van a estar disponibles, todos los headers van a estar disponibles, las credenciales van a quedar en true, y todos los elementos de origen, o sea, todas las variables de origen, get, post, put, delete, todos se van a aplicar. Entonces, ya con esto nosotros podríamos consumir esta información de Fast API. Y esto es importante saberlo porque nos va a permitir a nosotros poder crear nuestro cliente y nuestro servidor. Por esto vamos a hacer una pequeña prueba para ver si efectivamente esto es posible realizarlo. Por esto vamos a escribir aquí client, que sería el cliente al cual vamos a trabajar. Bueno, aquí apareció un PyCache tal cual como está aquí. Yo le voy a dar simplemente rename, y aquí en el git ignore lo vamos a ignorar también. ¿Okay? Aquí en este punto no lo he creado el git. Es importante que se vaya a expandir el git y lo vamos a estar utilizando para poder trabajar con git desde el principio. Entonces, antes de trabajar el client, voy a crear mi primer git. Está git init, ese sería nuestro elemento para poder crear git, y a partir de creación de git, como ven aquí me aparecen en el control, me aparecen dos elementos, dos variables. En el client no se ha creado nada, entonces pues por eso no. El git ignore lo que va a hacer es permitir que esto se ignore. En el caso de nuestro entorno virtual se va a ignorar porque no necesitamos enviar a git el entorno virtual, eso lo podemos instalar en cualquier momento. Y vamos a trabajar con PyCache, ahí está, para poder limpiar también esta información, que no se nos vaya a ir a git. Entonces, si yo le doy git status, ahí voy a tener dos elementos. Aquí está git status, ahí voy a tener dos elementos. Y por ahora esta configuración, entonces la vamos a comitear. Entonces git commit menos am, a mí me gusta poner am. Pues, am es como agrega el mensaje o algo así, add message. Entonces, add y message. Entonces, aquí en este punto voy a escribir primer commit con la configuración. ¿Ok? Vamos a poner acá, simplemente vamos a... bueno, primero tengo que agregarlo, obviamente no me va a permitir el status. Si miramos el status, git status, si miramos el status está en rojo, tiene que estar en verde, por eso va a hacer un git add all, ahí lo va a agregar completo, y a partir de aquí ya puedo crear entonces mi status, y ya tendríamos en vacío aquí nuestro storage, y si vemos aquí nuestra primera conexión con el git graph. Este git graph ustedes lo pueden instalar simplemente escribiendo git graph. Aquí está git graph, ustedes lo pueden instalar, se lo recomiendo, muy bueno para poder ver cómo es que se encuentra el listado de nuestros commits. Es importante, yo voy a ir trabajando desde el principio, voy a ir trabajando con git para que veamos todo el proceso, cómo va a ir cargándose. Entonces por ahora simplemente se hizo la respectiva configuración, y entonces vamos a crear nuestro primer client. Entonces aquí dentro de nuestro primer client vamos a colocar en nuestro primer index.html, pongámosle config más bien en vez de index, config, ahí está nuestro client config. Yo para este curso no voy a manejar nada de Jinja 2, para este curso
no voy a trabajar nada de eso. Voy a simplemente a trabajar con JavaScript del lado del cliente directamente. Eh, Ni siquiera voy a instalar Byte, nada de esto. Voy a trabajar de manera cruda JavaScript, y esto es para poder demostrar que efectivamente tengo la información. Entonces, ya teniendo esta configuración y ya nosotros montando entonces nuestro entorno virtual, como ven aquí en oculto me aparece el Git. Entonces yo ya puedo entrar al config. Este config yo lo voy a abrir con Chrome, en este caso Chrome Canary. A mí me gusta trabajar con Chrome Canary, de la forma como yo he venido, digamos, como trabajando desde el principio. Esta me gusta porque tiene como las últimas referencias y lo último que se viene a trabajar. Entonces, estas cosas es importante tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque yo voy a poder configurar y cargar ciertos elementos. Entonces, ya tenemos nosotros aquí en nuestro, digamos, nuestra conexión en localhost, tenemos un hello world. Miren, aquí está. Esto es un JSON que nosotros creamos aquí directamente en el main.py, y ahí lo podemos agregar. Entonces, pongámosle aquí mi primer fetch, y vamos a darle, por ejemplo, true. Recordemos que esto lo tenemos aquí en fase API, esto está corriendo directamente, por ende aquí nuestro hello world aparece. Si yo le doy clic, ahí me aparece primer fetch en true. Yo ya lo había explicado antes, pero entonces aquí aparece si yo le doy clic, ahí me aparece la documentación. Esta documentación me va a permitir ejecutarle en contenido, y ahí me va a botar la respuesta que he ejecutado desde fase API, y esta me va a permitir a mí poder cargar una ruta, que la ruta es la raíz, llamémoslo así. En este caso, crear una función, porque esto es un decorador en el cual yo determino la palabra a partir de aquí utilizo get, y a partir de aquí esta función, que tiene un retorno de un JSON, se puede ejecutar en las rutas. Como ven, aquí en la documentación es posible poder trabajar esta información. Ahora vamos a consumir este dato para hacer la respectiva prueba del course, para ver que sí está funcionando. Entonces yo les recomiendo, asimismo, como están viendo la documentación de Fast API, aquí la puedo poner de primeras, esta pruebita que estamos aquí trabajando, esa pruebita la voy a fijar. Aquí la vamos a fijar para tenerla siempre disponible de primeras. Esta la voy a fijar, y el render lo voy a dejar ahí simplemente. Aquí vamos entonces a trabajar un fetch. Digamos, a mí me gusta el fetch promise. Ese me gusta bastante a mí. Se los voy a decir cómo es que se escribe. El fetch se escribe de esta manera. Uno monta, bueno, primero hay que montar el JavaScript. Entonces ponemos un script aquí, así de manera cruda. Para hacer la prueba lo vamos a montar sin nada más de HTML. Vamos a montar simplemente para que se ejecute el script. Aquí si yo le doy un alert y le pongo por ejemplo un 1, se supone que a la hora de actualizar este espacio se me va a ejecutar el JavaScript, que es lo que yo estoy buscando, y se hace muy bien. Entonces aquí primero se va a poner el fetch. Este fetch tiene un then, o tendría otro then. Esta sería como la estructura propia de los fetch, y tendríamos un catch. Dentro del fetch habría una ruta. En este caso copiamos así de manera directa, copiamos todo lo que tiene que ver con la ruta de local. Aquí está, sería nuestra ruta directa local, con nuestra barrita. Aquí así lo vamos a poner. Y entonces dentro de cada una de estas yo voy a crear tres. Voy a abrir una función. Entonces se abre de esta manera, así está. Entonces aquí ponemos un res, pero vamos a llamarla .res.json, que es la que nos va a capturar los datos que vienen de fetch y se van a ejecutar de esta manera aquí en la parte superior de este den. Luego de esto aparece otra respuesta, pero esta respuesta si quiero consolearla, te le voy a dar un console.log. Esto es puro JavaScript, simplemente aquí le voy a dar res, y a partir de aquí entonces ya tendría mi console. Ahora de la misma manera voy a copiar este console, y aquí ya no tengo una res porque es la que yo estoy llamando para poder imprimir. Aquí tengo es un catch. Entonces basado en esta información ya tendría mi ejecución. Entonces aquí por ejemplo voy a actualizar, y como ven no pasa nada porque eliminé la
la sesión, pero aquí en la consola, aquí debería tener un object. Y como ven, aquí me aparece primera fetch. Eso quiere decir que ya en este punto yo configuré JavaScript para que se consumiera este servicio que aparece en la parte superior, que es este get que aparece aquí. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta. No, yo puedo trabajar con diferentes servicios, con varios diferentes métodos de acceso a las rutas, a las URL. Una de esas formas en las cuales yo puedo acceder a las rutas es utilizando el método get, que es el que estamos trabajando aquí. Como ven, el método get en la documentación aparece de color azulito. Aquí tenemos dos gets. El siguiente get es un items, aquí está. Y como ven, la documentación de Fast API, eso yo ya lo había explicado en el curso anterior a Fast API, la profundización más grande. Aquí como ven, yo puedo por ejemplo agregar un ítem, por ejemplo vamos a agregar el ítem 12. Y a la Q le vamos a poner hello, así, tal cual. Por ahora vamos a agregar sin la Q, simplemente para que se muestre. Y aquí como vemos, la Q me apareció en null, esa sería la respuesta. Yo le pongo hello, ahí me va a aparecer la función de la Q. Entonces este método que aparece aquí, que es el método get, tiene una respuesta final de salida en la cual yo puedo obtener el ítem del path, o sea, este sería el primer path, y también tengo otra opción en la cual yo puedo trabajar con un string, unos datos, ¿sí? Y los podría ejecutar. Esto en la ruta se vería de la siguiente manera. Entonces yo escribo acá localhost 8000, ahí vemos nuestra ejecución. Si yo corro este método que tenemos, se llama items, entonces yo puedo colocar items, y si yo pongo por ejemplo el 12, ahí me va a mostrar la misma respuesta que aparece en esta parte. Miren, aquí está, la voy a ampliar un poquito más, aquí está la respuesta, ítems, y si yo le agrego una Q, miren que la Q se agrega con un signo de interrogación, y yo a partir de aquí le voy a poner entonces hello, que sería lo que tendríamos ahorita. Ahí tendríamos nosotros una respuesta mucho más completa. Esto también de la misma manera se puede configurar aquí en JavaScript, ya que nosotros tenemos esa posibilidad de poder trabajar. Este ítem 12 puede venir básicamente de un formulario, o de un elemento de la base de datos, o de una selección, o de una acción, o de un evento, no hay ningún problema. Y igual manera el hello también se puede trabajar. Si yo monto la ruta de esta forma, yo debería obtener aquí en este punto, ya no el primero, sino debería obtener el ítem 12 y el Q hello, que es lo mismo que estoy obteniendo aquí en esta ruta a la hora de ejecutarla directamente como get, que obviamente no hay permisos ni nada creados, y también se está ejecutando de esta manera dentro del response. Aquí vemos que el get en la documentación de Fast API se trabaja a través de Swagger, que es el tipo de documentación. Aquí vemos, esta es la versión OAS 3.1 de Fast API. Aquí está. Estas configuraciones yo las puedo mover. Después les muestro, al finalizar yo les muestro esto para no alargar esta parte. Esta es simplemente la explicación de cómo se crearía el consumo a nivel de JavaScript utilizando fetch. Listo, como vemos aquí tenemos una respuesta. Esa respuesta se puede dar a conocer en el HTML, pero por ahora esta información nos va a servir a nosotros de configuración inicial. Yo puedo también aquí crear, como lo dijimos ahorita, podemos simplemente lanzar el localhost, y ahí tendríamos nosotros no una respuesta sino dos respuestas, en este caso la primera fetch y la segunda fetch, disponibles utilizando la query de tipo a nivel del método de tipo get, y aquí los podemos nosotros ejecutar. Entonces, gracias a esta información yo ya tengo en este punto muy importante esa comunicación. Yo diría, no, aquí ya podemos acabar el video. Claro, pero entonces lo importante de todo esto es poder trabajar nosotros directamente con una base de datos. La base de datos eh, va a permitir que nosotros podamos interactuar directamente con los diferentes datos. Yo ya preparé en una base de datos. Este no es un curso de base de datos directamente, no es un curso de Postgre. Ese curso de Postgre viene a posteriori después de este video, para que ustedes puedan vincularse. Sería un curso completico de base de datos. Yo, para poder acceder a render, porque como ustedes ven aquí,
yo tengo a render disponible, aquí ya se encuentra disponible, yo les voy a decir cómo hacer esa conexión de render. Por eso es muy importante que este external yo lo saque aquí en un blog. Esto es muy importante que yo lo tenga, porque este external me va a dar a mí la información necesaria para poder desplegar yo mi sitio. Y aquí igual de la misma manera, la información de estas conexiones también tienen esa misma ejecución de conexión. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos nosotros entonces a entrar directamente a hacer la respectiva conexión de los gets que se van a conectar directamente con PostgreSQL. Eso es muy importante. Entonces, pero para poder hacer esa conexión necesitamos conectarnos directamente al servidor de la base de datos. Como ven aquí, yo ya tengo esa conexión creada, aquí está. Si yo la ejecuto, automáticamente se va a lanzar y me va a permitir a mí ver las diferentes tablas con las que yo voy a trabajar. En este caso vamos a trabajar con esta tabla que se llama Only Data. Esta tabla nos va a permitir a nosotros manejar solamente unos datos que se encuentran muy libres a nivel de names. No es solamente un dato. Uno, para poder aprender, uno necesita la opción más mínima, lo más pequeño, es lo más chiquitico. Eso es lo que se necesita para poder aprender. Y si yo tengo proyectos muy pequeños y que tienen que salir muy rápido, esta es una de las formas más importantes para poder trabajar. Vamos a ver que aquí en el fetch, aquí nos muestra otra función de tipo fetch. Entonces vamos a ir bajando. Aquí está, que es una función con await, miren. Y aquí manejan otros métodos que eso los vamos a ver más adelante. La función que a mí me gusta, como ven, es una función de tipo fetch promise. Esa es la función que me gusta. Pero aquí, cuando ustedes vayan a ver la guía, ustedes van a ver ese fetch, esos métodos fetch a nivel global, bueno, a nivel de ejecuciones en general, utilizando la documentación de tipo dent promise. Esa es la más, yo digo que la más cómoda de trabajar, la más fácil, esa es la que más me gusta a mí. Entonces, para hacer la conexión a la base de datos, ustedes, ¿qué van a hacer? Yo les voy a explicar, obviamente no los voy a dejar aquí tirados para que ustedes no sepan cómo se hace. Aquí ustedes pueden crear un server group o pueden crear un server, que eso es lo que vendríamos a hacer nosotros aquí. Y entonces ya vamos a ver paso a paso cómo es que se vendría a trabajar esta respectiva conexión. Entonces voy a entrar aquí a esta configuración de render. Esto sale después de que ustedes crean por primera vez render. Eso es básicamente un proceso de pruebas. Aquí, por ejemplo, el nombre de la base de datos no necesito. Entonces, el nombre de la base de datos, como ven, aquí aparece un host, aquí aparece un port, un username, un password, ¿sí? Aquí aparece el nombre del proyecto. Entonces, ese nombre del proyecto yo lo voy a poner aquí de primeritas. Ahí está el nombre del proyecto. A partir de aquí paso a la siguiente tablita. Eso lo tienen que instalar, se llama pgadmin 4, esta es la última opción. Entonces, ustedes van a cargar en este caso, la base de datos. Ahí está el username, muy bien ahí el username, el password. Entonces simplemente lo van a crear acá. Ahí simplemente copian y pegan el password que aparece allí. Y en el host, entonces aquí aparece también el password. Miren, aquí está toda la información. El host se extrae desde el .com hasta la arroba, mírenlo. Este es, no necesito más. ¿Esto de dónde sale? Recuerden que esto sale de aquí en la parte de arriba de la conexión. Ahí en la parte externa, ahí nos aparece nuestra conexión a nivel de host. Cuando usted le dan clic con todos los datos y le dan save, él nos va a ejecutar esa respectiva conexión. Vamos a ponerle aquí 22 para que veamos que efectivamente a la hora de ejecutarse se cargaría Fast API con esa conexión a la base de datos. Miren, ahí está, con sus respectivas tablas, las mismas tablas con las que estuvimos trabajando. Esta conexión obviamente no la necesito, por eso yo lo que voy a hacer es desconectar este servidor, ¿no? A mí no me sirve esta conexión a este servidor, por eso simplemente la voy a conectar y después la voy a remover. Bueno, removámosla de una vez, no la necesito por ahora, ya tengo una conexión creada. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver cómo está la composición de la tabla. Por eso aquí aparece, al darle clic en Only Data, aquí me van a aparecer todas las columnas. Y como ven, yo solamente creé una columna. O sea que necesitaríamos hacer un Create Table
en este caso cargaríamos un varchar con el elemento, bueno, eso sería nuestra base de datos. Como les digo, no es un curso de bases de datos, ese curso se los voy a brindar a posteriori a este video, ¿listo? Pero bueno, claro, es que sería un tema totalmente distinto lo que es la creación de contenido, mejor dicho, de consultas a nivel general utilizando PostgreSQL. Muy bien. Entonces ya teniendo nuestra conexión a la base de datos lista, que está, es súper importante tenerla muy en claro, entonces nosotros a partir de ahorita vamos a trabajar directamente con nuestra conexión aquí a la base de datos. Esto es súper importante tenerla en cuenta. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos es hacer nuestra conexión a la base de datos. Por esto necesitamos nosotros instalar PyScope 2. Entonces, es como no sé si recuerdan, ahorita en las instalaciones que nosotros cargamos, bueno, ya creo que no se ven porque ya bajamos bastante. Venga a ver por aquí, creo que están las instalaciones. Miren, aquí nosotros instalamos pip install PyScope binary, ahí está. Y aquí se instaló correctamente binary, mírenlo. Se instaló correctamente. También instalamos Fast API, o sea que en este momento hay una conexión. Yo puedo aquí, si yo quiero, importar ese PyScope, claro, PyScope G2, ahí está, PyScope 2, muy bien. Este PyScope 2 me va a permitir a mí hacer la respectiva conexión a la base de datos. Esto es súper importante. Entonces, simplemente voy a crear una función acá para poderme conectar. Esta conexión la voy a hacer después de el middleware. Por ahora la voy a hacer así cruda y directa. Simplemente voy a poner def conectar. Entonces a la BD, ahí está la conexión a la BD. Esto es una función. Recuerden que las funciones tienen su respectivo return. Entonces aquí está el return. ¿Cuál es el return? Ese return se va a llamar, vamos a crear una variable llamada conexión o con, si quieren, pongámosle con para que quede más cortico, y este con lo vamos a retornar aquí. Ok, aquí vamos a declarar este PyScope 2. Ahí ya lo tenemos, ya tenemos lista nuestra, digamos, nuestra función de PyScope para poderla utilizar. Nosotros vamos a usar miren, una de estas variables que se encuentra aquí, se llama connect, miren, es una función. Como esto es una función, debería traer sus respectivos llaves. Entonces voy a abrir aquí internamente y dentro de este espacio voy a colocar entonces la conexión que se encuentra aquí en el external. Acá en el external. Aunque yo cuento en este momento con, aquí por ejemplo tal cual, lo voy a montar así, tal cual. ¿Listo? Voy a montar esto. Esto después les voy a explicar cómo se monta en un environment aparte, en una variable de entorno externa aparte. Eso lo vamos a ver a posteriori. ¿Listo? Ahorita, muy importante tener en cuenta de que este PyScope 2, a la hora de hacer la respectiva conexión, aquí como ven yo estoy simplemente guardando todo en la variable y retornando. Yo podría retornar aquí, a mí me gusta retornarlo aparte para que se vea ese retorno. Recuerden que esto es una ruta, entonces yo puedo colocar acá el SSL mode y aquí le van a poner require. Muy bien, require. Este SSL mode nos va a permitir a nosotros hacer una conexión directamente a la base de datos desde nuestro PyScope. Esta es. Ya con esta información aquí, ya podemos hacer la prueba para hacer la conexión a la base de datos y simplemente hacer un get. Ese get va a ser súper importante tenerlo en cuenta porque es que nuestra conexión va a estar en constante conexión y cierre. ¿Sí? Hay muchas formas para hacer conexión y cierre. Yo puedo hacer un try, catch, pues con un final, mejor dicho, puedo montar la forma como yo quiera hacer la respectiva conexión. Aquí puedo hacer sí, un try, catch, con, pero esta conexión en este punto requerimos crear otra función que se llama cerrar DB. DB es base de datos, aquí está, vamos a cerrar DB. En este caso necesitamos ¿qué? Necesitamos la
conexión con, ahí está la conexión, y dentro de esto entonces está la con punto close, ahí está, punto close, esa es. Aquí ya tendremos nuestra función de conectar y de cerrar. Eso se puede extraer en un archivo aparte, eso no hay ningún problema. Por ahora la vamos a manejar de esta forma para poder trabajar directamente con Face API. Entonces a partir de aquí ya corren las funciones. Yo voy a crear acá voy a crear aquí, hagámoslo así. Es que con JavaScript, entonces aquí a partir de este punto, entonces a partir de este punto generamos las conexiones a la base de datos. Muy bien, si la vamos a dejar para que se aire un poquito, y ya a partir de aquí podemos crear nosotros nuestras funciones. Aquí vamos a cerrarlo en este punto para evitar tener la colisión de que se nos olvidó cómo es. Entonces en este punto cerramos nuestra conexión a la BD para tenerlo muy en claro. Entonces igual ponemos una .get, ahí ya tenemos nuestra función, y esta primera función de conexión que nos va a permitir a nosotros, digamos, conectarnos y crear toda la funcionalidad, la vamos a llamar AllData. Muy bien. Este AllData tiene internamente, recuerden que esto es un decorador, tiene internamente una función. Esta función de AllData la vamos a llamar todos. ¿Ok? Esta función todos vamos a comenzar a ejecutar. ¿Cómo es que se define esta función? Porque es que a partir de aquí es donde nosotros vamos a trabajar con la ejecución general. Entonces, muy bien, ya tenemos la función todos, ya la tenemos aquí. Muy bien, entonces nosotros ahorita lo que vamos a hacer, ya teniendo nosotros nuestra respectiva conexión, entonces, ¿qué vamos a montar en este punto? Vamos a montar nuestra conexión. Aquí está nuestra conexión. Bueno, ustedes dirán, bueno, no vamos a hacer un curso de creación de tablas o de bases de datos. Pues ustedes pueden crear la tabla, que pueden darle aquí Create Table. Aquí está, mírenla, es súper sencillo. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, pruebita, o le pueden poner el nombre que quieran. Yo le puse Only Data, es la que se va a quedar. Y a partir de aquí ustedes pueden crear acá el ID. Se me fue, ID. Aquí le vamos a dar primar aquí, y aquí le vamos a dar integer, para que nos quede a nosotros nuestro tipo int. Ahí está. Y le vamos a crear otra llamada names, y esta la vamos a poner de tipo text por la T, OPQ. Y OPQ debe estar por acá. Text, aquí está text. Esa sí la vamos a dejar no do, y le van a dar save. ¿Ok? Esa es para que ustedes puedan crear, cargar. Bueno, yo ya tengo aquí ese dato. Yo no le agregué ID. Ustedes pueden agregarle ID. Yo lo quise hacer lo más sencillo posible, y pues con names simplemente sería crear esa columna y esa información así. Básicamente, si yo le doy acá, por ejemplo, a Only Data, y yo le doy aquí View All Rows, ustedes pueden obtener como la consulta de todos los datos que existen en este momento. Ahí, como ven, yo ya tengo varios datos creados. Ustedes tendrían que crear los datos de manera individual. Después de la selección, ahí ustedes podrían cargar esos datos. Entonces, aquí en la query, como ven, sería para que ustedes agregaran los datos que quisieran cargar. Bueno, no importa. Entonces, aquí en este punto yo no he terminado. Entonces, ¿qué necesito primero? Entonces, como all data necesita de varios datos, entonces lo primero que vamos a hacer es un result. Aquí lo vamos a hacer, que sería esta variable, que al finalizar es simplemente solamente una inicialización de variable, nada más. Luego de ello tenemos una conexión. Esta conexión entonces va a llamar a esta función llamada conectarDB. Esta es conexión conectarDB.
aquí simplemente me voy a encargar de hacer este llamado. Yo ya en este punto tengo internamente guardado el resultado de la función. Eso quiere decir que aquí en este punto ya tengo todo lo que PyScope me puede dar aquí en esta conexión, digámoslo así. Démosla así, conexión. Entonces, después de esto se requiere crear un cursor. Eso, así es que se trabaja con, digamos, PyScope. Ahí está el cursor y PyScope 2. Entonces, ahí creamos el cursor. Vamos a llamar la conexión. Eso sí es súper importante. Y como les digo, vamos a llamar el cursor. Miren lo que ahí nos aparece. El cursor es una función, miren, es un método que maneja una función con sus diferentes, digamos, elementos. A partir de aquí, ya ese cursor yo lo puedo ejecutar. Entonces, yo puedo crear el cursor.execute. Aquí está, esta es la convención. Y dentro de este iría SQL. Simplemente esa sería nuestra conexión. Luego de ello, entonces, debe salir una respuesta. Esa respuesta la debo guardar en algún lado. En este caso voy a guardarla en users, que son los nombres de usuario, o pongámosle names, por ejemplo, names, que es basado en lo que está en la tabla, en la base de datos en este momento. Y aquí voy a llamar simplemente otra vez el cursor punto, y como son varios elementos, entonces puedo colocar aquí fetch all, y aquí puedo llamar la función. Esta es una función en la que me va a hacer un fetch, o sea, va a traer una lista a nivel de tupla, mírenlo. Es un método que va a traer una lista a nivel de tupla, eso es. Y por último, comiteamos este resultado. Entonces, hacemos clic en la conexión, esta conexión que se encuentra aquí arribita, y le damos .commit, ahí está. Ese commit ya nos permite a nosotros poder trabajar directamente con FastAPI. Para poder ver ese resultado le vamos a dar print. Por ahora la vamos a ver dentro de la consola y le vamos a dar names. Entonces no lo voy a mostrar directamente porque se requiere mucho más. Para esa conexión se requiere mucho más. Entonces esto tengámoslo en cuenta, porque es que esta estructura básicamente se va a utilizar en todo, ¿ok? Entonces, como ven, OnlyData, que fue la selección con la que estuvimos trabajando, fue la que nos dio los datos. Aquí están los datos. Esta fue la query que nos dio como tal a nivel de ejecución. Yo le voy a quitar el public porque eso está más como enfocado al pgadmin. Y yo tengo ya en este punto mi conexión a OnlyData. Como es un solo dato, pues él nos va a ejecutar solamente ese resultado. Este resultado lo vamos a dejar por ahorita quietico allí, porque la idea es que nosotros podamos obtener esos resultados mucho más tranquilos, podamos inclusive obtener cabeceras, cabezotas, etcétera. Esa es una de las formas de hacerlo. Hay muchísimas formas mucho más con una convención mucho más profunda, etcétera. Entonces, por ahora, aquí yo lo que necesito es llamar. Yo ya tengo, digamos, el post, el get, otro get creado. Entonces ya no es solamente es un get, sino tengo mi get all data, aquí está, y tengo los get que se encuentran abajo de esa conexión. Entonces aquí ya podemos hacer un tryout y no va a pasar nada. No va a pasar nada, simplemente va a salir null porque yo no estoy respondiendo nada como tal, simplemente le di una impresión a lo que se generó. Y como ven, recuerdan que este fetch all es una tupla, una lista de tuplas. Miren que efectivamente aquí aparece una lista con muchos tuplas internamente, que son los datos que ya se vienen de la base de datos, ya esos datos vienen de la base de datos. Por esto, eso quiere decir que ya en este punto tenemos nosotros una respuesta y una conexión a la base de datos por primera vez utilizando PyScope 2. Esto es súper importante tenerlo muy en claro, porque si yo manejo esta estructura, porque esto es una estructura muy sólida que me va a permitir poder hacer la conexión de manera directa utilizando consultas. Ahí ustedes pueden crear lo que quieran, pueden crear vistas, pueden crear, no sé, procedimientos almacenados en la base de datos, los pueden llamar como quieran. Lo importante es que los datos se definan, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta esto, ahora este código ya es creado por nosotros, o sea, ya este código a partir de ahorita, este código es creado por nosotros y trae
tanto las filas como las columnas y hace una mezcla y hace un mix. Eso es, o sea, las mezcla las dos. Entonces tengan muy en cuenta. Entonces se supone que aquí, por ejemplo, en la descripción, en el cursor, en este cursor debe existir una descripción. Miren y verán. Yo le doy punto description. Miren que me aparece también. Miren. ¿Lo ven? Esta descripción yo la puedo ejecutar en un if. Aquí simplemente, si existe una descripción, entonces va a ser el llamado completo. Entonces aquí vamos a llamar el calls, llamémoslos call de columnas. Aquí la vamos a poner como columnas. Vamos a poner el comentarito ahí. Y entonces aquí vamos a crear un for. Este for está dividido en dos partes. Entonces vamos a crear acá la primera parte. Voy a dar dos espacios. Está aquí, la primera parte es el for. Aquí vamos a hacer una descripción. Recuerden que estamos hablando de la descripción. ¿En dónde se encuentra esa descripción? Ah, bueno, se encuentra aquí en el cursor description. Ahí está. Esa sería la primera parte. Ya tenemos nuestro resultado aquí. Ese resultado lo vamos a agregar con la raíz 0. Eso ¿qué va a permitir? Que las columnas vengan desde su raíz y se puedan guardar en esta variable. Eso quiere decir que a la hora de darle print a esto, o sea, darle print a estas calls, aquí ustedes van a ver que las tuplas ahora van a encontrarse distribuidas en una lista. Simplemente es una lista. Muy bien. Entonces vamos a igual a ejecutar otra vez este servicio. Aquí vamos a darle F5 para que actualice, aunque no es necesario, pero igual lo quiero hacer. Simplemente le voy a dar aquí, la ejecución, y como ven aquí aparece la descripción, o sea, el names, la parte de arriba, la descripción, el names. Eso es, ya en este punto tenemos tranquilidad, es que ya tenemos nuestras descripciones ya listas, ya montadas. Entonces, al tener nuestras listas ya montadas, ahorita ¿qué hay que hacer? Esto que aparece aquí, que es como una especie de diccionario o de lista, la vamos a mergear con los datos que se encuentran disponibles en la lista. Entonces para eso vamos a crear las filas. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar result, aquí está, vamos a llamarlo así. Y de la misma manera, esta ejecución tiene dos partes. La primera parte será el for, en donde simplemente vamos a llamar la fila, aquí está la fila, y en dónde se encuentra esa fila. Esa fila se encuentra aquí en names, mírenla. Esta filita se encuentra en names. Aquí está un error, aquí hay un error porque nos falta la segunda parte. La segunda parte, sí o sí toca trabajarla como un diccionario y sí o sí nos toca trabajarla internamente como un zip. Eso lo menciona, digamos, la forma en la que ustedes pueden como zipear los datos entre columnas y, en este caso, rows. Entonces aquí están las columnas. Eso es lo que vamos a hacer, mergear los datos, y aquí está la row. Bien, ya en este punto tendría mi respuesta. Eso quiere decir que ya este calls que ya me generó la descripción, ya que me generó en este caso las columnas, aquí me va a dar las filas. Esta es. Entonces, zipear, yo lo llamo zipear, esa es como ese merge, la unión. ¿Sí? Dig es convertir este zipeado, convertirlo a un diccionario. Eso quiere decir que ya vamos a tener nuestro propio diccionario, y todo ese diccionario se va a guardar de cada uno de los elementos de manera individual, porque eso es un for, se va a guardar directamente en esta lista. Esa es la forma en la que se hacen listas lineales. Muy bien. Entonces, al obtener el resultado, de la misma manera, voy a volver a ejecutar acá. Vamos a darle cancel, vamos a darle tryout, vamos a darle ejecutar. Otra vez nos va a aparecer nula aquí, pero miren que aquí ya me va a aparecer un cipeo de lo que tenemos en la columna. Aquí está de manera individual cómo es que se muestran todos los datos. Mírenlos. Esto les va a servir a ustedes para poder hacer zips de todas las descripciones que tengan en general. O sea, eso no hay lío al respecto. Lo importante es que todo lo que aparece aquí en el fetch all se pueda
establecer. Entonces aquí por ejemplo tengo la conexión, pero está sucediendo algo, no estoy cerrando la conexión. Recuerden que esa conexión yo la pude cerrar aquí con close, ¿sí? Yo puedo colocar aquí simplemente esta función, cerrar db. Ahí está. Quitemos aquí, ahí estaría nuestra respectiva conexión. Esto la voy a hacer sobre esta misma línea. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya nuestra función ya podría tener un retorno. Aquí ya podría tener un retorno porque ya tengo el resultado, mírenlo, aquí está. Entonces ese resultado simplemente lo voy a montar aquí. Voy a quitar esta parte, simplemente la voy a alinear para que me quede una respuesta más directa. Y vamos entonces a darle try otra vez, vamos a ejecutar y vamos a ver que a partir de aquí, bueno, aquí generó un error. Vamos a ver, bueno, voy a quitar este cerrar de más bien, voy a cerrar directamente esta conexión. Es que aquí me faltó algo muy importante. Este con requiere una función de cierre, esto no lo había tenido en cuenta. Toca volverlo a ejecutar, ahí está. Y a partir de aquí, sí, aquí me faltó para poder cerrar la conexión. Me estaba pidiendo aquí, como ven, en esta función me pide un con para poderla cerrar. Aquí ya utilizamos la función cerrar db, aquí utilizamos la conexión conectar db y aquí utilizamos la función cerrar db. Ya esto es muy importante tenerla en cuenta, que se haga el de respectivo cierre. Eso sí, yo lo recomiendo siempre que después de que se hagan las respectivas conexiones, para evitar que sucedan cambios adicionales. Como ven, este result que aparece aquí, ¿sí? Al final de cuentas, es el mismo que se está conectando. Si yo lo quito, vamos a ver qué pasa si yo lo quito. O sea, vamos a probar aquí qué sucede. Ahí está. Y de la misma manera se ejecuta la inicialización, porque aquí se estaría inicializando. ¿Es bueno inicializar? Sí, es importante inicializar, pero no es obligatorio. Aquí lo que estaba haciendo yo era inicializar el result en vacío y aquí se estaba llenando directamente con los datos de esa consulta a nivel de conexión. Entonces ya en este punto generamos nosotros nuestro primer, digamos, getter. Este es el get, ya lo tenemos disponible y ya podemos nosotros directamente trabajar con obtener ciertamente los datos. Entonces este sería lo primero. Después de yo tener mi getter, entonces a mí algo que me parece muy interesante de la documentación de FastAPI es que todas las conexiones siguen que se llaman default. Yo esta conexión, obviamente yo no quiero que estas conexiones, porque a partir de este punto estamos generando las conexiones a la BD, aquí en este punto cerramos nuestras conexiones y esto que aparece aquí, este tag, es diferente. Entonces este tag lo vamos a llamar, se llama tags, ¿sí? ¿Ustedes cómo saben de esto? Porque yo a partir de este punto, yo lo puedo encontrar más abajito. Aquí aparecen todos los respectivos datos. Ustedes lo van a poder encontrar. Por ejemplo, vamos a ver que si yo le pongo la T, ahí va a aparecer tags. Dentro vamos a llamar acá, por ejemplo, en este caso se llama config. El tag la vamos a llamar config. A este siguiente la vamos a llamar también, a este tag lo vamos a llamar config. A este tag que aparece aquí lo vamos a llamar names. Ok, simplemente esto es parte de la configuración de FastAPI. Miren que aquí ya dividí names y config aquí abajo. Names y config. Inclusive podemos llamarlo intro, pero no, yo creo que config me parece que está súper bien. Esto que acabamos de crear es un get, se le llama get. Esto que acabamos de montar se le llama get. Ustedes supongo que la mayoría han escuchado acerca del CRUD. ¿Qué es un CRUD? Un CRUD es el create, el read, el update y el delete. Esto ustedes creo que todos lo han escuchado, los que se encargan de trabajar la parte de la programación, ¿cierto? Con control B vamos a minimizar esto que realmente no necesitamos. Eso sería un CRUD. ¿Cuál de estos haría parte, esto que acabamos de hacer, que permitiría que llamáramos? Entonces nosotros aquí en este punto podemos crear, creo que se le llama summary, sí, summary, y aquí nosotros podemos llamar, por ejemplo, podemos crear este get, se le llama
cuando tiene todo se le llama getAll, ¿sí? Y obviamente es un read, ese sería el readAll, obviamente, ¿sí? ¿Tiene IDs? No tiene ID, simplemente obtiene todos. Esta información yo la voy a poner aquí para que la podamos ver. Aquí tengo yo mi documentación, esa documentación la voy a mostrar aquí para que ustedes vean aquí cómo es que a la hora de actualizar, aquí me aparece en la parte superior, me aparece como, digamos, la denominación de la respectiva ejecución, ahí lo podemos ver. Entonces, este summary me va a permitir a mí poder mostrar qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí vemos que realizamos de este CRUD, ya realizamos el read, ya realizamos el read all, ahí está, ya realizamos el read all. Ahora nos falta un read only, llamémoslo así, read only. Este read only no lo hemos hecho todavía, ya aquí tenemos el read, pero no tenemos el read only. El read only es que nos permite a nosotros obtener un solo dato. Entonces aquí voy a capturar esta información, aquí está. Este no va a manejar todo. En este caso, este usualmente lo llaman show. Uno lo encuentra bastante como show. El read show o el get show, que es lo mismo. Este dato sí tiene un ID. Ahí sí muy importante poderlo manejar. Ahí están names. Ustedes pueden obtener información en el curso de Fast API que viene atrás. Estos cursos hablan acerca de los paths de tipo query, los paths que van directamente en la ruta. Aquí, por ejemplo, vamos a crear una variable llamada names. Ahí está. Este sería el getAll, no, este sería el getShow, así, aquí está, y obtiene solo uno. Aquí está tal cual. Yo voy a llamar esta información en el summary y la voy a agregar aquí como documentación. Aprovechemos de una vez y llamamos la documentación. Esta se le llama def only, vamos a ponerle only data, only names, pongámosle only names, me gusta bastante cómo se llama. Pero en este punto only names ya tiene una variable, aquí la tenemos que llamar. En ese caso esta es una variable de tipo string, por eso debo agregar aquí en este punto el tipo string. Ya a partir de aquí entonces voy a copiar tal cual todo lo que vimos anteriormente. Aquí me lo va a copiar, toda esta partecita me la va a copiar, porque es lo mismo, es exactamente lo mismo, no cambia, es lo mismo. Entonces, aquí en este punto, entonces, ¿qué vamos a montar? Primero, ahí está la conexión a la base de datos. Segundo, la conexión al cursor, eso también se tiene que hacer. Tercero, la conexión con where. Entonces, vamos a ver aquí only data, vamos a dejarla aquí en este punto, a ver si nos permite a nosotros llamar el only data. Vamos a llamar una query, aquí está la query, ahí está, vamos a dar un where, y en ese punto el dato se llama names, yo le voy a agregar un like, se le llama like, para poder hacer digamos como el mix, como que me muestre qué elemento quiero yo específicamente mostrar. Yo estoy aquí en el fetch, aquí en el fetch names, aquí está directamente. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué, digamos, por ejemplo, cuál quiero buscar uno de ellos. Vamos a llamar a Grace. Entonces, el like voy a llamar entre llaves voy a llamar a Grace. Vamos a ver qué pasa si yo ejecuto esta función. Vamos a ver, y ahí efectivamente me llamó a Grace, miren, en el data output. O sea, aquí llamé los datos y llamé a Grace. Entonces, aquí, ¿qué necesito yo hacer? Pues simplemente una variable de tipo SQL que me va a permitir a través de un fstring poder capturar este dato que debería venir a través de la ruta del path. Este sería el path, y aquí tendríamos nuestro names. Este SQL va dentro de la ejecución de SQL tal cual, es una variable tal cual. Bien, entonces aquí el cambio es que como la anterior eran muchos elementos, esa sí se utilizaba el fetch all, aquí no. Aquí en este punto va un cursor.fetch, pero miren que aparece fetch many, fetch one.
Esa simplemente aquí lo dice clarito. Face1 solamente maneja un elemento de una tupla nomás. Entonces démosle face1 y así tal cual lo vamos a capturar. Nada más. Entonces ya después de crear la conexión, aquí se supone que names no lo puedo utilizar. Yo names no lo puedo utilizar. Hola, aquí respuesta. Que obviamente estaría reactualizando este dato y no nos sirve. Entonces aquí simplemente démosle la respuesta. Bueno, pongámosle aquí, pongámosle user y aquí pongámosle response. Y aquí es donde voy a crear un pequeño JSON de salida. Entonces aquí le vamos a dar un mensaje. Este mensaje es entonces: el usuario se ha encontrado con éxito. ¿Ok? Y aquí en esta respuesta entonces iría por obvias razones el user. Y aquí en este punto yo puedo llamar, se llama user, sería este aquí arriba. Ya tendría yo lista una respuesta lística para imprimir. Acordémonos que nos faltaría cerrar la conexión. Esto es súper importante hacer después de toda esta información. Puedo inclusive cerrar la conexión antes, después del commit, no hay ningún problema, ya esto está guardado aquí. Pero vamos a hacerla de esta forma. Aquí le damos return, ahí está, y básicamente este response es el que vamos a retornar. Esta salida ya tendría la configuración que yo necesito, la configuración necesaria para poder llamar mi getShow o readShow, ¿ok? Que sería el getter pero only, nada más. Entonces voy a actualizar aquí para que se me actualice. Ya no tengo solamente getData, sino veo que aquí ya tengo el get all data names. Aquí, por ejemplo, entiendo que existe all data, pero este ya no se llama all data, sería only data. Sería digamos, la consulta. Por eso aquí all data clarito y tendríamos only data names. Entonces dijimos que a la hora de hacer un tryout de todos los datos, aquí me aparece Grace. Vamos a ver si efectivamente aquí a la hora de hacer la consulta con el names, aquí le doy tryout y aquí me aparece para poder cargar name Grace. Y como ven, efectivamente me cargó el usuario se ha encontrado con éxito. Mírenlo, ahí está. Efectivamente se encontró Grace. Si hay más Grace, pues va a llamar más Grace. Así de sencillo. Entonces ya tendríamos nosotros creado a través de Python, a través de Fast API, tenemos nosotros nuestro get all y nuestro get show. Eso ya se encuentra disponible. Entonces, basado en lo que tenemos aquí, basado en esto, entonces ahora, ¿qué sigue? Sigue trabajar, ya tenemos aquí nuestro read, nuestro read only. Yo creería que el create sería el que seguiría de ese CRUD. Aquí recordemos que esto es un CRUD. Ya cubrimos nosotros la R del CRUD. Ahora vamos a cubrir la C del create. ¿Ok? Ese sería el que nosotros vamos a crear a partir de ahorita. Entonces, profe, a ver, se puede utilizar igualito todo el mismo commit, toda la información. Claro, se puede utilizar todito. Inclusive, vamos a usar todito así tal cual, todito. Pero entonces, primero, llamemos el post. Entonces vamos a llamarlo. Ahora, aquí en este punto, el create, el get, ya no sería get, ya no sería get, ya aquí sería post. Porque aquí para crear ya no se llama get, se llama post. Ya aquí en este punto tendríamos el que no maneja como tal, digamos, nada de gets, aquí ni de IDs. El post no maneja nada de esto, pero aquí sí hay que tener muy en cuenta, bueno, aquí only names, only data sería todos, muy bien. Aquí sería create, pongámosle create. Como dijimos ahorita, no necesitaba nada más. ¿Qué es este create? Este sería crear un name. Simplemente eso es lo que haría. Yo esta configuración la voy a mandar al summary para que se pueda ver. Aquí está.
Y a partir de aquí, entonces, digamos, yo puedo manejar las respectivas conexiones. Yo recomiendo que, miren, digamos, por ejemplo, ya aquí vimos la conexión y está súper fácil, súper genial de trabajar. Esto se puede hacer así, sin problemas. Yo recomiendo que después de que se hagan las ejecuciones, tengan en cuenta el try catch, ¿sí? Esta puede fallar con mucho más sentido, digamos, mucho más constante, ¿sí? Que la otra, la otra conexión. Entonces aquí vamos a poner aquí el catch, perdón, no es try catch, sino es except, es except. Uh-huh. Ese except pues requiere de una excepción, sí, muy importante. As, es parecido a lo que vimos ahorita. Y digamos aquí, por ejemplo, por ahorita vamos a poner un print que se le va a llamar error al crear un usuario, y le vamos a poner aquí la E, por ejemplo así. Simplemente pongámosla de esta manera con un fstring. Vamos a ver aquí con el fstring el elemento. Muy bien. Ahí está la conexión a su respectiva excepción. Vamos a ver aquí, porque es que, por ejemplo, esta sería, esta sería una excepción muy sencillita, muy básica. No hay como algo, eh, digamos, más profundo que la misma excepción. Necesitamos, eso sí, aquí montar, eso sí necesitamos montar nuestra conexión. Entonces, voy a llevar todo esto me lo voy a llevar, me lo voy a poner aquí, que básicamente un post es lo mismo, o sea, básicamente un post es lo mismo. Lo que cambia aquí en este punto es digamos, la información de respuesta final. Entonces, como ven, cuando ya agrego yo la información de internamente dentro del try, como estaba vacío ahorita, ya no genera ningún error. O sea que ya a partir de aquí, ya básicamente es lo que es. Entonces, obviamente aquí ya cambia completamente. Ya no maneja una SQL. Esto es lo que sí, en eso sí cambia aquí completamente la ejecución. Entonces vamos a poner aquí, vamos a crearnos aquí básicamente algo en este post. Entonces aquí ya tenemos nuestro select. Ahora nos faltaría montar un insert. Entonces sería insert into ¿qué? Into only data, que es el nombre de la tabla que aparece aquí, only data, que vamos a continuar. Le vamos a dar aquí. Entonces la tabla se llama names, o sea, dentro de only data hay una variable llamada names. Entonces ya podemos trabajar con los values. Ese sería el insert, ok. Y dentro de ese insert, entonces tendríamos nosotros, por ejemplo, aquí voy a colocar Julianita. Vamos aquí, que yo creo que Julianita no existe. Bueno, miremos aquí, a ver si Julianita existe. Miremos aquí, vamos a ver Julianita con la J. Hanna, no aparece nada, parece que no aparece nada. Muy bien. Entonces tendríamos Julianita. Vamos a probar si efectivamente nos va a crear Julianita. Vamos a darle play. Y aquí dice que se creó. Efectivamente hubo una inserción. Efectivamente. O sea que esta es la que nos sirve a nosotros. Vamos a ver si Julianita se creó. Vamos a darle aquí un cancel, un tryout. Vamos a ejecutar otra vez. Vamos a ver si Julianita se nos creó. Miren, efectivamente se nos creó ahí al final. Julianita. Muy bien. Entonces, este insert into que acabo yo de crear aquí se debería ejecutar acá, en este punto. Pero esto tiene algunos cambios, por obvias razones. Estamos directamente en fase API y tendríamos que manejar algunos cambios para poder lanzar los respectivos datos. Y ahí es donde cambia un poquitico el post. Porque es que aquí no manejamos ninguna variable. Aquí no se maneja una variable. Aquí se maneja como tal una clase que se va a utilizar, va a depender de algo llamado base name o base name. Ese base name, nosotros sí o sí tenemos que crearla a través de digamos, una conexión a un método. Eso se le llama schema. Internamente el código se le llama schema.
Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar? Directamente aquí dentro de FastAPI nosotros podemos llamar, digamos, este base model que les comentaba, ese base model. Entonces aquí sería el from, ese base model se llama Pydantic, ahí está, import base model, ahí está. Con Pydantic tenemos algo llamado el base model. Este base model me va a permitir a mí crear como tal un schema, se le llama schema, recuerden, ese elemento. Entonces aquí yo creería que ese schema sería muy bueno crearlo aquí en este punto de la conexión. Entonces, bueno, a partir de ese punto creamos las conexiones. Yo creería que aquí está, a partir de ese punto se crean las conexiones. Aquí sería class, usuario, ese sería el nombre de la conexión, ¿sí? O names, lo podemos llamar names. Llamémoslo usuario por ahora. Y vamos a poner base ¿qué? Base model, mírenlo, aquí ya está. Ese es base model. A partir de aquí, como esto es una clase, entonces tendríamos name y tendríamos un string, que es lo que viene realmente de la base de datos. Eso es lo que tenemos nosotros en la base de datos. Por ende, este usuario yo ya lo puedo inyectar aquí a nivel de dependencia dentro de este create. Por ejemplo, por eso yo aquí en esta base de datos, yo simplemente manejaría algo llamado usuario. A ver, permítame un tico aquí, usuario, que es lo que tenemos nosotros. Obviamente, cuando nosotros vamos a llamar esa clase no debería igualarse, o sea, esto no debería igualarse. Usuario no es igual, aquí se debería llamar como dependencia. Como tipo, llamémoslo así. Eso quiere decir que ya aquí en este punto, usuario tiene todas las propiedades de esta clase y este usuario tiene todas las propiedades de base model utilizando Pydantic. Eso quiere decir que aquí en este punto ya podríamos nosotros definir, por ejemplo, un default. Acá, default. Pero bueno, ese default no lo voy a poner ahorita. Es importante ver si tiene validación, etcétera. Pero hay digamos, un video en el cual vamos a estar revisando con más detalle las validaciones para que podamos crear validaciones mucho más efectivas utilizando FastAPI. Eso sería otro curso, ¿ok? Otro cursito. Entonces, dentro de este, digamos, usuario, aquí lo vemos, yo, ¿qué requiero obtener? Requiero obtener esta es la forma en la cual yo voy a capturar datos a través de body. Esos datos que vienen a través de body ya vamos a revisar cómo es que lo vendríamos nosotros a capturar, porque a la hora de llamar esos datos se van a llamar de una manera muy especial. Aquí en este punto ya no voy a llamar, yo en esta ejecución ya no voy a llamar, digamos, el fname, no se podría hacer así, claro que sí, pero aquí en este punto lo que vamos a hacer es llamar una tupla, aquí está, y aquí tendríamos usuario.names, que es lo que contiene, o sea, miren que yo le doy usuario y miren que aquí está, al darle punto, aquí está names, efectivamente. Podemos dar aquí una comita y a partir de aquí ya tendríamos nuestra tupla creada con nuestros datos. Ahora, como esto es un f string, forma de string, entonces aquí agregaríamos el tipo string. El D es para tipo entero, S para tipo string, etc. Ahí tendremos que revisar la documentación para poder revisar. Entonces ya en este punto, como ven, aquí tenemos insert, int, only data, names, los respectivos values y tendríamos nuestro usuario names. Seguro que si la ejecuto sale muy bien. La situación y lo que más me gusta de PostgreSQL es que yo le puedo generar un retorno acá, un returning. Este returning, si yo lo genero, es lo que va a hacer es obtenerme de este dato, obtenerme qué fue lo que yo lancé, simplemente cuál fue el dato que se creó. Entonces aquí simplemente vamos a hacerlo tal cual, vamos a cerrar la BD con la conexión, vamos a manejar el commit, toda la situación. La única diferencia es que ya en este punto es un dato muy específico que viene sí o sí de phase1, pero ya estaría internamente dentro de un array. Ahí lo vemos ahí está, en el array.0. Digamos, ahí ya tendríamos nuestros datos
listos para poderse lanzar. Entonces ya en este punto, como vemos acá, aquí no se carga una variable tradicional, sino que lo que se está cargando aquí es una variable, perdón, es un schema, se le llama schema realmente, un schema de Pydantic. Pydantic, ¿a través de qué? A través de base model. Eso es lo que nosotros capturamos como dato. Eso es lo que nosotros capturamos como dato. Por eso ya voy a actualizar la documentación. Esto es básicamente lo que hacemos. Crear el schema, aquí está, se crea el schema, y este nos trae en este punto, trae nuestro dato de usuario. Ahí está. Entender esto es muy importante porque cuando yo voy a utilizar SQLAlchemy, yo voy a entender que la forma como yo creo estos objetos, que esto realmente es un objeto literal, un objeto de tipo base model o un schema de base model, entonces me va a permitir poderlo manipular como un diccionario. Y ahí en donde están los W keyword, sí, ahí está. Eso uno cuando está manejando SQLAlchemy, ahí uno lo puede ver con más amplitud. Y después de este voy a trabajar un curso bien bacano de SQLAlchemy, ese es el que se viene después de este. Entonces ya tendría todas las conexiones, toda la información lista. Faltaría nomás hacer la respectiva prueba. Entonces simplemente actualizamos aquí, ¿sí? Y miren que aquí, por ejemplo, cometí un error. Aquí creo que está el create. Miren que cometí un error y es que aquí ya se llama, es un get. Esto recuerden que no es un get, es un post. Aquí está el post. Y aquí no se llamaría only data, lo vamos a llamar create simplemente. Como vamos a trabajar solamente un dato, entonces yo creo que así sería perfecto para poder trabajar. Aquí está only data y como ven aquí ya me aparece, miren, aquí ya me aparece el post. Eso quiere decir que aquí ya tenemos el getOut o el readout que obtiene todos, el getShow que solamente obtiene uno pero requiere de un ID names, ahí está el ID names. Y este create dijimos que se manejaba a través de un Pydantic model. Eso quiere decir que, digamos, así como hicimos la copia de arribita, no requiere que maneje, digamos, un ID name. Simplemente el post va a trabajar sus respectivos datos, así tal cual. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a llamar, ya dijimos Julianita, llamemos Javier, por ejemplo. Vamos a llamar a Javier. Este Javier lo vamos a ejecutar. Y aquí entonces efectivamente nos dio un null. Vamos a ver, aquí nos dio un null porque yo, como ven acá, la respuesta, bueno, la respuesta sería nuestro cursor. A ver, vamos a revisar qué cambio hubo allí muy especial. Aquí, el commit lo hicimos bien. El commit, bueno, yo voy a colocar acá. Voy a colocar aquí, vamos a hacer este pequeñito cambio aquí en este commit. Bueno, pero antes de todo quiero mirar que Javier se haya ejecutado. Vamos a ver si Javier se mandó. Eso es lo importante. Vamos a ver. Julianita, aquí por ejemplo no se mandó este post, todavía no se mandó. Vamos a ver qué nos falló. A ver, inserito names, aquí está names. Muy bien. Vamos a ver cuál fue el fallo. A ver. Aquí tenemos el create con su respectiva conexión. Aquí tenemos nuestra ejecución a través de este names. Vamos a ver si este names, este usuario.names que aparece aquí, tiene algún dato. Vamos a revisar. Por ejemplo, hagámosle un print a esto para hacer la respectiva prueba, para ver si efectivamente está entrando acá algo, y si no está entrando, pues vamos a ver qué fue lo que pasó aquí a través de este usuario que viene a través de body. Aquí está. Por eso vamos a volver a darle tryout. Y aquí tengo que estar pendiente de esta conexión tipo post. Entonces aquí vamos a poner Javier porque Javier parece que no ingresó. Ahí le vamos a dar ejecutar. Y aquí se envió efectivamente Javier. Mírenlo, ahí está que se envió en el curl. O sea que efectivamente se lanzó Javier en el curl, pero nos dio una respuesta nula. Vamos a ver qué pasó.
aquí está. Ah, bueno, listo, miren. Aquí claramente dice que hay un error en la sintaxis del usuario. Y es que aquí yo fallé y en el format de string se debe agregar es una variable, no un signo peso, sino un signo porcentaje. Eso, ese fue mi error. Listo, entonces vamos a lanzar otra vez Javier. Vamos a ver, y efectivamente aquí ya me da una respuesta. Eso quiere decir que ya hay un returning de ese usuario Javier que ya lanzamos. Y aquí en el Gero debería lanzarse ese Javier que debería aparecer aquí abajito. Muy bien, entonces eso quiere decir que nuestro post ya se creó. Como ven, es una copia exacta del get anterior. Lo único que cambia es la consulta tipo select, o sea, cambia radicalmente esa consulta. Eso sí, no tenemos nada que decir. Así es una copia exacta. ¿Qué cambia? Cambia la consulta a través del insert y cambia este fetch one para trabajar, digamos, con este datico adicional. Yo acá, si existe un error, voy a agregar algo adicional. Eso sí me parece súper importante que se trabaje. Y es que Fast API también tiene unas respuestas. Entonces yo lo podría poner aquí, pero por obvias razones no se va a poner aquí. Aquí sería from, ¿qué? From Fast API. Perdón, ya el middleware ya lo creamos. Aquí sería response, que sería las respuestas que queremos trabajar. Y sería, vamos a crear el import HTML response. Mírenlo cómo aparece, se llama HTML response. HTML response lo podemos agregar aquí en este punto. Entonces, miren que vamos poco a poco mejorando nuestro código y nos va a permitir a nosotros, digamos, hacer retornos mucho más efectivos. Entonces aquí vamos a hacer nuestro return. Ese sería, agregamos el HTML response. Como vemos aquí en la documentación, es HTML response, tiene un status code, mírenlo, ahí está, el status code. Tiene unos headers, si yo le quiero agregar headers lo puedo agregar. Tiene un media, tiene un background, tiene un content, mire, tiene un content. Entonces, tal cual, entonces primero agreguemos el content, ahí está. Ese content es un array que simplemente vamos a llamar, se llama mensaje, ahí está. Y aquí vamos a agregar error al crear un usuario. Ahorita vamos a probarlo tal cual. Entonces bueno, aquí me falla porque esto sería un tipo JSON. Esto es un elemento tipo JSON. Y según nuestra documentación, como vemos, luego del content viene el status code, mírenlo. Aquí está. Entonces ese status code lo vamos a poner como un 500. ¿Ok? Status code 500. Simplemente aquí, a ver, content. Aquí sería nuestra respuesta. Yo creo que ese status code, aunque aparece aquí como un entero, voy a quitar esta basecita acá, la vamos a dejar así, simplemente. Creo que así está perfecto, yo creo que así está bien. Entonces, como vemos, aquí ya comenzamos a trabajar con nuestro try catch. Nuestro try catch para ver si efectivamente hay algún daño en la respuesta. ¿Qué pasa si yo le quito aquí el value? Ya no se llama value, sino se llama value. Vamos a ver aquí, vamos a ver nuestro post. Vamos a cancelar aquí, vamos a ver otra vez el tryout. Vamos a cambiar a Javier por Pepito. Listo, ahí está Pepito. La vamos a ejecutar. Y vamos a ver aquí, me aparece, pum, internal server error. Ahí apareció nuestro error porque internamente generamos ese error de ejecución. Ese error de ejecución no nos va a permitir a nosotros poder crear nuestro post. Y aquí efectivamente ahí se crea Pepito, se lanza Pepito en el curl y se crea Pepito. O sea, aquí ya en este punto tendríamos nosotros inclusive acceso completo. Miren, aquí está el acceso completo a través de nuestro server de Ubicorn. Muy bien. Entonces tendríamos nuestro acceso. Aquí hay falta más configuraciones, eso hay muchísimas más. Por ejemplo, el status code para el post a nivel general. Hay muchísimas cosas que se podrían trabajar allí.
Muy bien. Entonces, basado en esto, ahora nos tendríamos que hacer nuestro update. El update tiene una facultad y es que el update requiere de un ID y requiere de un schema de Pydantic. Entonces, este me lo voy a consumir aquí, lo voy a poner aquí arribita. Entonces, este ya no es post, sería put. Bien. Aquí entonces ya vamos a ir arriba al CRUD. Aquí sería el update, vamos a revisar el update. Ya este update es el que vamos a trabajar a partir de ahorita. Este sería el nuevo dato. Y entonces tendríamos nosotros, básicamente, alcanzamos nosotros entonces a montar aquí. Ahí está. Esta sería nuestra documentación. Obviamente aquí esto requiere obviamente su ID. Este sería el ID names. Por ende, esta basecita aquí que se encuentra, esto que está, ya lo hemos hecho antes. Lo vamos a trabajar aquí names y yo voy a copiar básicamente tal cual la variable llamada names. Ahí está. Ahorita voy a hacer, después de que tenga el put, voy a hacer una respuesta. Esta misma respuesta la voy a capturar a través de body para poder ver cómo es que funciona ese names. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí nuestro nuevo usuario y nuestra names. Igualitico que el anterior, si como ven está funcionando. Aquí debería haber un SQL. Esto sería igualitico. Aquí vendría a haber un SQL. Ese SQL ya lo vamos a revisar. El resto y lo bueno de este update es que cambia solamente la parte del SQL. Obviamente aquí, miren, aquí el usuario se ha creado con éxito y aquí se ha actualizado con éxito y error al actualizar un usuario. Listo. Pongámosle el usuario, pongámoslo aquí, que está el usuario se ha actualizado con éxito. Esa sería la información y a partir de ahorita entonces vamos a comenzar a crear nuestro update. Esto sería muy importante tenerlo en cuenta para poder hacer nuestra actualización. Y aquí tenemos nuestro insert into. Este insert into me lo voy a llevar aquí arriba al put, lo voy a agregar como documentación para que ustedes vean qué es lo que se necesita para poder hacer inserciones. Entonces aquí simplemente vamos a llamarla así más bien, listo, digamos un comentario directo para que lo podamos separar. Entonces aquí está insert into only data y values. Así es que se manejaría nuestro insert into. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacerlo con el update que aparece. Perdón, este no es el insert into, este no es el post. Ese sería nuestro post. Aquí está nuestro post, aquí estaría nuestro put. Ahí ya estaríamos nosotros trabajando correctamente. Entonces aquí está insert into. Esto lo voy a borrar porque aquí a partir de ahorita vamos a trabajar con un update. Este sería el update. Entonces aquí sí o sí toca trabajar el update. ¿Qué vamos a actualizar? Entonces only data. ¿Dónde vamos a actualizar? En el names. Aquí está. Entonces ese names que tiene por ejemplo un dato. Entonces en este caso bueno, primero aquí es donde está la confusión. Primero debo mostrar el dato que se va a setear, o sea que se va a modificar. Entonces vamos a ver entre los datos que aparecen aquí cuál va a ser el que se va a modificar. Por ejemplo aquí Caliche, vamos a convertirlo en Caliche. Vamos a ponerle Carloso. Carloso lo vamos a poner aquí. Ese sería el dato que se va a setear. Entonces primero se ejecuta el dato que se va a setear. Luego de ello se le va a decir dónde es que se va a buscar. Por eso aquí aparece el names y aquí entonces debería aparecer en vez de Caliche Carloso, dijimos que se iba a llamar Carloso.
ese sería nuestro getter. Entonces vamos a ver si Carloso se encuentra por acá. Como vemos aquí no aparece Carloso, aquí hay un Bob, aparece Carloso por algún lado, no aparece, perfecto. Vamos a darle play a esto, ahí se dio una query correctamente, eso quiere decir que en este punto a la hora de hacer un tryout, a ver, démosle otra vez a ejecutar, démosle aquí, debería aparecer al final Carloso, vamos a ver si nos dio. ¿Queréis? Caliche, ¿dónde está? Vamos a ver. Víctor, Javier. Caliche, mira, aquí aparece Caliche. ¡Ah! Hay un Caliche con mayúscula, miren, y un Caliche con minúscula, ¿ve? Vamos a ver, permitico, démosle cancel acá. Espere, vamos a darle a actualizar para que, porque hemos agregado bastante contenido. Aquí está. Pepito, Juanita, Caliche. Caliche todavía no se ha modificado. A ver, only data. Vamos a copiarlo tal cual, Caliche, para poder... Ah, bueno, perdón. El where es este, ahí donde estaba el problema. Carloso. Y el sed es el donde se va a modificar. Ahí. Hicimos muy bien la respectiva ejecución. Ahora vamos a darle a ejecutar otra vez. Vamos a buscar si Caliche se eliminó. Vamos a ver. Carloso, mírenlo, ahí está Carloso. Caliche ya no aparece. El que debería aparecer es un Caliche que es en minúscula. Ahí está. Pongámosle, cambiemos a Caliche de minúscula. Hagamos a la prueba del cambio de Caliche. Entonces vamos aquí a la query. Sale la búsqueda primero. Y aquí la vamos a poner. ¿Cómo lo vamos a llamar? Llamar Carlos. Carlosito. Para ver que efectivamente se está modificando. Ahí está Caliche. Aquí está. Ahora vamos a darle cancel. Vamos a darle tryout. Aquí vamos a ejecutar otra vez. Y debería Carlosito debería aparecer. O sea que efectivamente esta query que tenemos aquí es la que necesitamos para nosotros lanzar directamente aquí en el update. Entonces, como recordemos que aquí se manejaría su respectivo setter. Muy bien. Su format string. Entonces, de la misma manera vamos a trabajar aquí dos variables. Entonces, y aquí donde está la situación. Carlosito es el tema que se va a modificar, por ende debería ser acá names. Entonces aquí vamos a llamar un string. Entonces sería el primero que vamos a llamar, que sería el set, sería el usuario names. O sea, este sería el dato que vamos a enviar por body, que es el que se va a modificar. Ese sería el segundo. Y este caliche sería el primero. O sea que en sí sería usuario.names, ¿cierto? Coma names. Así está. O sea, primero el dato que se va a modificar, que es aquí el set. Y segundo, aquí el dato que voy a buscar, que viene de la URL, que viene de aquí en names. O sea que aquí ya tendría yo toda la documentación que va directamente a la URL del summary para poder cargar esta información. Como vemos, ya tenemos un update con su fetch one, el usuario se ha actualizado correctamente, aquí está, no he cambiado nada, bien que fue básicamente una conexión en donde yo modifiqué la ruta con su respectiva información y modifiqué la creación, aquí está la respectiva creación. Entonces vamos a probar ahora si nos funciona este put. Aquí miren, por ejemplo, aquí no puede generarse ese error, porque aquí está todos como función, only names como función, el post, el create como función, y aquí sería el actualizar, pongámoslo actualizar en español. Y muy importante, me gusta que manejemos la documentación aquí, pongámosla en este punto, me la va a robar de este espacio aquí. Entonces, para que la tengamos en cuenta, entonces primero aquí está only data, set names, where names, ahí está, esa es. Ya con esto tendríamos nuestro update completamente montadito, proveniente de la base de datos. Vamos a ver aquí entonces que efectivamente vamos a llamar a Katy, vamos a llamar a Catherine,
vamos a ponerle a Katy como Catherine. Ahí como vemos, no hay ninguna Catherine. Entonces vamos a actualizar aquí y ya tendríamos nosotros nuestro update names. Vamos a darle tryout y recuerden que lo que va acá es lo que se va a cambiar y lo que va acá es lo que se va a modificar. Y a revisar, a ver, validar. Entonces aquí se llama Catherine, ahí está. Ese sería nuestro names y lo vamos a ejecutar. Vamos a ejecutar la función. Aquí hubo un internal server error. Vamos a ver. Ah, bueno, listo. Lo que pasó es que, no sé si recuerdan, en el anterior se encontraba un returning, mírenlo. Un returning. Aquí yo creería que también se debería agregar sin ningún problema el returning. Ahora, yo digo que estas comillitas no deberían ir acá porque pues automáticamente a la hora de lanzar el dato ya viene un string ahí que se va a inyectar y ese string trae las comillitas. O sea, en teoría ya debería estar simplemente ahí. Voy a poner un punto y coma para evitar, digamos, que haya de pronto algún error. Esto yo creo que tiene que ver con el error que se estaba presentando. Eso yo lo estuve revisando ahorita y es que sí, efectivamente, sí se dan cuenta, miren, viene un string y tenía comillitas y por eso se cargaban dos comillitas. Qué bueno que aparecen esos daticos así. Entonces, vamos a manejar acá nuestra ejecución otra vez. A ver, revisemos porque supongo que Katy no se cargó. Katy, que está por acá, miren, Katy no se cargó, no se actualizó. Pero aquí en nuestro post ya lo podemos nosotros buscar acá. Entonces la buscamos Katy y aquí se llamaba Catherine, ¿cierto? Ahí está, vamos a darle la ejecución y ya él debería darnos a nosotros nuestra actualización como true. Entonces si le doy a ejecutar, aquí ya está nuestra ejecución completamente lista. Aquí está un names con respectiva Catherine. Muy bien, aquí ya tenemos nuestra respectiva Catherine montadita correctamente, miren. Aquí ya está nuestro returning, todo nuestro dato del update. Entonces, ya aquí ya avanzamos bastante, el CRUD se ha avanzado brutalmente, básicamente ya casi está a punto de terminar nuestro CRUD. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta todo lo que es la parte del delete. Entonces, el delete sería lo único que me faltaría. Aquí yo voy a crear, igualito voy a duplicar, que va a llamar delete. En la documentación se llamaría delete. Esto obviamente no se requiere. Si requiere un dates, no requiere de un schema, no lo requiere. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Borrar un name. Listo, eso es todo. Esa sería la documentación para nuestro base model aquí. Simplemente la vamos a poner aquí. Aquí sería nuestro delete. Obviamente aquí sería delete. Obviamente aquí yo lo quiero llamar así. Entonces aquí vamos a borrar, por ejemplo. No se requiere el Pydantic schema. No se requiere, por eso yo voy a eliminar esto acá. Esto no se requiere. Simplemente nuestro names corre de manera distinta. Es un poquito distinto. Aquí simplemente requiero yo el tag con su respectivo ID. Nada más. Aquí de la misma manera hay que crearle su SQL. Ya se lo vamos a crear. Y creo que la función es lo mismo, pero aquí cambia un poquito. Porque si lo borro, ¿qué voy a devolver? O sea, no puedo devolver nada que ya se borró. Entonces por eso aquí simplemente vamos a poner el usuario se ha borrado con éxito, error al borrar usuario, error al borrar usuario. Aquí creo que hay un error, aquí error al actualizar un usuario. Muy bien, eso. Aquí este print usualmente yo lo pongo acá para poder hacer logger, para loguear. Después es bueno que se logueen ciertas cosas, entonces por si hay errores, es bueno uno manejarlos por si de pronto se generó algún error. Es bueno hacer logs de estos errores, se crean los logs a través de archivos. Eso yo creo que es algo que sería muy bueno que revisáramos. Entonces aquí, por ejemplo, simplemente el delete va a tener, pero sí me interesa mucho que cuando yo lo lance, va a tener, yo no terminé de decirlo,
este delete va a tener simplemente un names que a través de SQL se va a permitir borrar nada más. Entonces este como es más sencillito, ese sí lo podemos manejar como digamos un fname, fstring. Entonces simplemente es el mismo delete from only data, ¿sí? Ah, bueno, hagámoslo aquí. Vamos a borrar a Carlitos. Vamos a borrar a Carlitos. Si es Carlitos, venga a ver, se llama Carlosito, lo vamos a borrar. Me cae mal ese muchacho. Entonces sería, si yo hago esto, borro todo. Pilas, sin el where no se puede poner. Esto es importantísimo, que se le agregue el where. Por ejemplo, names, y aquí sería like igual que este, que ya nosotros hicimos, el mismo, este que está aquí, mírenlo. Where likes names. Ahí está. Where likes names. Así tal cual. Pero names aquí lo que cambiaría sería Carlosito, que es el que no me cayó bien, es el que yo pienso lanzar. Ahí dice, bueno, dice acá Carlosito. Vamos a revisar la query, a ver. Delete from only data names like Carlosito. ¿Y qué es lo que dice acá a la hora de mirar el mensaje? Like Carlosito. Ah, bueno, listo, miren. Parece que aquí hay una comillita que es la que está generando todo el error. Y pum, lo borramos. Vamos a ver aquí si a la hora de ejecutarlo otra vez aparece Carlosito. Ya aparecía de segundas. Efectivamente cargó. A ver, revisemos. Oh, generó algo. Ah, mire, vea, generó un error en la sintaxis. Aquí el fdelete. Claro, claro. Él está exigiendo que se llame correctamente todo. Entonces, por eso acá en el f select from public only data, aquí está el get, pero aquí abajito no está terminado, mire, por eso está generando error. Quitemos la palabra SQL, pongámosle aquí en igual y pongámosle aquí algo muy importante que sería, terminémoslo acá, query, pongámoslo aquí tal cual, ya lo vamos a organizar, ya nos devolvemos y aquí simplemente pum, la SQL. Cuando la vamos a utilizar por ahorita ahí, ustedes saben que como esto es un fstring, esto debería traer simplemente este dato names aquí. Ahí están names. Aquí ya está lanzando la SQL. Aquí en teoría ya debería funcionar. Es que no es más. El usuario, aquí debería haber un info que me va a decir, me va a permitir a mí informarle al front que ya todo sucedió y todo funciona. Ese mensaje es por si yo quiero enviar un tooltip o algo así. O sea, a través del info ejecuto el evento y a través del ms sale el tooltip con su respectiva información. Entonces todavía vamos a lanzar aquí a ver si todavía Carlos Oso existe. Véalo, Carlosito ya murió. Vea, este Carlosito ya murió. Ya murió. Vamos a eliminar ahora a Carlos Oso. Ahí borró ahora sí efectivamente. Si yo lo voy a ejecutar aquí en el SQL debería borrar Carlos Oso. Ahí efectivamente borró. Y vamos a borrar desde aquí, desde nuestro delete. Ya vamos a ver, aquí ya tenemos nuestro delete, mírenlo. Tryout, aquí vamos a llamar a borrar a Pepito. Vamos a darle ejecutar, vamos a darle simplemente ejecutar. Y ahí debería, pum, llamar efectivamente que ya borró todos los datos. Y yo aquí a la hora de hacer tryout, entonces al darle ejecutar, ahí efectivamente, vamos a ver si Pepito ya se murió. Ahí ya murió Pepito, muy bien. Esos serían nuestros datos, perdón, desvivió. Según YouTube, no se puede esa palabra. Bueno. Entonces ya tendría, como ven acá, un CRUD completamente creado utilizando Fast API. Este CRUD es muy bueno que lo tengamos en cuenta porque va a permitir que nosotros manejemos los contenidos. Miren que aquí ya aparece nuestro schema, mírenlo. Ese sería nuestro schema. Mírenlo, aquí le aparecen los schemas.
como ven, Chema es names, esto fue lo que creamos nosotros, y FastAPI detecta correctamente los respectivos chemas. Ya con esto finalizaría la primera parte del video, que tiene que ver con la creación de el CRUD utilizando FastAPI y PyScope, ¿sí? 2 binary, es importante decirlo. Y con esto ya terminaríamos la primera parte. ¿Qué nos quedaría falta? Hicimos una ejecución del get súper rápida a través de la configuración, eso ustedes lo vieron ahorita. Aquí está nuestro archivo de config.html. La idea es que nosotros creemos, a partir de ahorita vamos a crear los demás. Como no va a haber más nada de HTML, el otro video voy a pasar, digamos, el commit. Vamos a crear un commit con un video en donde está toda la información sin el fetch ya montado, o sea, ya estaría listo. Entonces, como vemos acá, aquí ya está todo montadito. Aquí simplemente voy a ir aquí al bash, vamos a hacer un commit y de status. Por ahora, como es solamente este ejercicio, pues ya tenemos algunas cosas listas para modificar. Por ejemplo, aquí hacemos un git add y aquí un git commit, y aquí entonces hicimos montamos el CRUD completo con FastAPI, ¿sí? Y creamos la configuración en el client. Entonces yo voy a crear otra, listo, esa sería la que sigue, que esto no va a quedar en video, esa es la que sigue, en donde yo voy a crear todo el HTML disponible, pero ese HTML no tiene fetch, que la idea es que los otros, en la próxima vez que nos veamos, que sería el otro video, ese video estaría montado utilizando todo lo que tiene que ver con fetching. Listo, bueno, muchas gracias a todos, y bye bye. Por favor, no olviden darle like. Este tipo de digamos, motivaciones que ustedes realizan a través de los videos van a permitir a mí poder construir muchísimas más cosas. Muchísimas gracias, que tengan todos un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche. Muchas gracias.